Hola, buenos días a todos, nuevamente a los que se unieron, gracias por estar aquí, por participar. Vamos a dar comienzo al seminario. Aquí Emilio. ¿Qué Emi, tal? ¿estás por ahí? Está. Acá, ¿qué Bueno, tal? ¿Cómo buenos estás? días, ¿cómo Bueno, va? muchas gracias. Todo bien, todo bien. Bueno, Bueno, queda en tus manos. Recuerden que cualquier espectacular. pregunta que tengan, la hagan por la sección de preguntas y respuestas, que está aquí en la barra de Zoom. Gracias, Emi, todo tuyo. Dale, muchísimas gracias. Bueno, darles nuevamente la bienvenida a todos y a todas a este nuevo webinar que está organizando Interop Latinoamérica. Los voy a acompañar durante los próximos 50, una horita, 50 minutos, una horita, para mostrarles la solución que tiene planteada Hybond, los módulos de Hybond y de Galvanize, para lo que tiene que ver con gestión de riesgo empresarial, ¿sí? Con un enfoque más que nada desde el punto de vista estratégico. A modo de introducción, la mayoría de ustedes ya nos conocen. Bueno, nuestra empresa Interop es una empresa que ya lleva más de 20 años de experiencia en el mercado. Bueno, ya saben, nos especializamos en lo que tiene que ver con análisis de datos, gestión de riesgos, auditorías y demás, inteligencia de negocio. La mayoría de ustedes ya nos conocen, son clientes nuestros en todos los países donde tenemos presencia. En particular estamos en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Yo estoy a cargo de lo que es consultoría en Interop de Paraguay y en Uruguay a través de la firma PMN. Hay varios amigos por ahí inscritos en este webinar, a los cuales les agradezco, varios clientes que son clientes nuestros en los distintos países. Y bueno, un poco la idea de este webinar es presentarles lo que tiene que ver con la solución para riesgos empresariales, para riesgos estratégicos de Galvanize y poder contarles no solo la solución desde el punto de vista funcional, técnico, sino también poder ahondar en los conceptos que hay detrás, que creo que sin duda les va a resultar de suma utilidad y bueno, poder de alguna manera contarles nuestra experiencia implementando este tipo de marcos, que siempre tiene varios aspectos que van más allá de lo técnico. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso. En el arranque les quería comentar que por allí deben haber recibido en sus correos electrónicos un mail similar a este que les estoy mostrando en pantalla, donde les vamos a pedir que participen de un taller de riesgo, ¿sí? Para muestra un botón, la idea es que ustedes puedan comprobar por sí mismos, bueno, cómo funciona una de las cosas que vamos a mostrar, una de las herramientas, de las funcionalidades que tenemos disponibles para lo que tiene que ver con la recopilación de riesgos, que muchas veces es un cuello de botella en nuestros procesos de gestión. Entonces, bueno, por ahí ustedes van a tener la posibilidad de ejercer de participante de un taller de riesgo, que en definitiva sería el rol que cumplirían las áreas a las cuales nosotros les vamos a disparar esos riesgos, ¿sí? Este serían la gerencia de compras, por ejemplo, que va a contestar, bueno, cuál es su visión respecto a algunos riesgos que les estamos asignando. Ahora vamos a llegar a ese punto, no se preocupen por eso, algunos ya vi que lo contestaron previamente, lo cual les agradezco pila. Y bueno, y el resto lo va a poder chequear luego en sus mails, cuando terminemos esta presentación, van a poder entrar a sus correos, ver ese mailcito que les disparamos, y bueno, poder contestar ese taller de riesgo, que después de que yo también les muestre, van a entender bien cuál es el contexto de todo esto que les llegó, pero bueno, disparamos antes el mail para que ya ustedes puedan tenerlo. Bien, algo que no les aclaré, pero que estaba por ahí en la presentación inicial, tiene la sección preguntas y respuestas por cualquier duda que les surja. Al final de esta exposición vamos a tratar de responder a sus dudas de la mejor manera posible. Esperemos. Bueno, bien, entonces, hecha la introducción de cuáles son un poco las reglas del juego de este webinar y para quienes no nos conocían lo suficiente, quiénes somos. Aquí hay una lista de algunos clientes, en términos generales, en todos los países nuestros clientes trabajamos fundamentalmente en la parte financiera, en lo que es gobierno, y bueno, en todo tipo de industrias y empresas en general bastante grandes bueno, que requieren justamente herramientas de este estilo para poder gestionarse. ¿Bien? Estos son algunos de los clientes que nosotros tenemos. Solo para contextualizar, y no voy a ahondar demasiado en esto, pero para que sepan, nosotros vamos a ver hoy esta plataforma. Ahora voy a meterme en lo que es el esquema de Riskbond, porque lo voy a abordar en detalle. Pero bueno, esto forma parte de una suite de
de soluciones que nosotros tenemos disponibles y que, bueno, fundamentalmente lo que buscamos, la principal fortaleza de esto es que nosotros podamos tener de manera corporativa, organizada, una serie de soluciones que tienen que ver justamente con GRC, ¿sí? La parte de riesgos integrada con lo que es auditoría, con lo que es gestión de fraude, con lo que es cumplimiento, ¿bien? Esta es una de las bondades que tiene Hibon, la plataforma Hibon de Galvanize, y que bueno, que vamos a estar hoy específicamente trabajando y les voy a estar mostrando lo que tiene que ver con riesgos. En otros webinars hemos trabajado sobre algunos otros de estos módulos, de hecho por ahí estamos mostrando algunas cosas de resultados y demás. Así que bueno, y en futuros webinars también ahondaremos en algunas soluciones más dentro de ese marco, dentro de ese contexto. A modo de adelanto, ¿de qué va a tratar esto? Hacemos un spoiler de lo que va a ser este webinar. Vamos a arrancar mostrando los conceptos de gestión de riesgo empresarial. Cortito, todos ustedes ya trabajan en esto y ya lo tienen clarísimo, pero más que nada para que vean cuál es la óptica, cuál es el enfoque que le estamos dando dentro de la plataforma. Van a ver que está muy alineado a lo que ustedes ya conocen. Vamos a meternos en Risk Bond y vamos a mostrarles esta solución en particular, cómo se integra con el resto de las soluciones. Vamos a andar en los beneficios de la solución y luego les voy a aclarar bien a qué me refiero con beneficios y en qué vamos a hacer hincapié. Y bueno, después vamos a responder algunas de sus dudas para tratar justamente de hacer esto lo más interactivo posible y que puedan terminar el webinar lo más claro, con una idea lo más clara posible de la solución. Bien, así que bueno, hecha esta introducción de lo que va a ser la agenda de hoy, vamos a empezar a charlar un poquito sobre el enfoque de gestión de riesgo empresarial. Sobre esto, nosotros, bueno, ustedes, gran parte de ustedes, estoy viendo por ahí la lista, ya son clientes de algunas soluciones de Galvanize. Como habrán visto, hay muchísima documentación dentro de la plataforma, dentro de lo que es el Launchpad a nivel conceptual. Así que bueno, sobre esto de gestión empresarial hay muchísima información en la plataforma para que puedan leer y ver cuáles son cuál es el enfoque planteado por Galvanize. A modo de resumen, incluso hay un curso en academia que está súper interesante, que ahonda en los conceptos teóricos sobre gestión de riesgo empresarial. Luego los invito a que también le peguen una miradita. Básicamente lo que nosotros estamos abordando acá, en este módulo y en esta presentación que vamos a hacer hoy, van a ser aquellos riesgos que afectan directamente objetivos estratégicos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto tiene que ver con cómo yo organice mis riesgos, mis objetivos estratégicos, y en función de los objetivos estratégicos voy a definir esta matriz de riesgos empresarial. Por ahora vamos a sacar lo que son los riesgos más operacionales, más del día a día, y vamos a ahondar en una matriz de riesgos un poquito más reducida quizás, ¿sí? Que va a tener específicamente los riesgos que están vinculados con los objetivos estratégicos, ¿sí? Que vienen obviamente de lo que es la misión y la visión de mi organismo, de mi organización. Bien, acá hay algunos conceptitos que está bueno manejar, que vamos a manejar dentro del sistema. Vamos a tener los riesgos, como dijimos, que están directamente vinculados a objetivos estratégicos. Y bueno, no necesariamente estos van a ser riesgos negativos, ¿sí? Vamos a identificar dentro de estos riesgos que algunos pueden tener un impacto negativo, o otros van a poder ser oportunidades que nosotros estamos identificando, que nos puede ayudar en nuestros objetivos estratégicos. Bien, esto también va a ser contemplado en la herramienta, van a ver que es súper abierta a incorporar dimensiones y a parametrizarla. Ahora se los voy a mostrar. Pero este es el marco general, ¿sí? Hoy son riesgos específicamente vinculados a la estrategia. Solamente a modo de aclaración, porque por ahí cuando muestre los riesgos que estamos manejando, capaz que se genera alguna duda, pero los riesgos, el enunciado de un riesgo en sí mismo no implica que sea estratégico o operacional, si bien hay algunos que por su naturaleza tienden a ir más por el plano estratégico o operativo. Va a depender también de cómo yo defina mis objetivos, si ese riesgo va a impactar mi objetivo o no. ¿Sí? Un riesgo vinculado con stock, en empresas que dependen mucho del stock, va a ser estratégico. En empresas, por ejemplo, como la mía, que nos dedicamos más a consultoría,
no parecería ser un riesgo estratégico. Entonces, un riesgo en sí mismo no se clasifica como uno u otro, más allá de que en su naturaleza puede haber algún aspecto que me pueda a priori llevar hacia algún lugar. Bueno, este es el flujo de trabajo continuo de la gestión de riesgos empresarial, así es como lo tenemos nosotros armado dentro de la plataforma. Yo esto se los voy a mostrar en acción, es simplemente para que lo tengan en la presentación. Vamos a ver las herramientas que tiene Galvanize para poder identificar estos riesgos, para poder recopilarlos, que son unas cuantas. Obviamente vamos a hacer esa evaluación, que ya todos conocen, de probabilidad de impacto y N cantidad de factores que quieran incorporar. En base a eso vamos a priorizar esos riesgos, vamos a gestionar la respuesta, que van a ver que es súper fácil. Hay funcionalidades drag and drop para poder hacer esto. Vamos a hacer un monitoreo de estos riesgos y vamos a generar reportes. Bien, esto por ahí cuando vean el material se los vamos a dejar. Es un resumen muy bueno de cómo nosotros vamos a trabajar los riesgos dentro de la plataforma y cómo deberían hacerse independientemente de la solución que utilice. Bien, entonces dijimos, vamos a hacer una identificación de riesgos y objetivos estratégicos. Les voy a mostrar cómo esto se hace dentro de Galvanize. Van a ver que es súper fácil y muy rápido. Esto nos ayuda mucho, bueno, yo a cargo de lo que tiene que ver con la consultoría, los tiempos de implantación van a ver de implementación que son muy rápidos. Vamos a ver justamente lo que tiene que ver con la implementación de la gestión del riesgo empresarial. Muchas veces nos encontramos con organizaciones que ya tienen una cultura de gestión de riesgo, pero muchas veces no. Y bueno, la plataforma está diseñada también para que nosotros podamos hacer las dos cosas, adaptar nuestra metodología, nuestro marco de gestión de riesgos a la plataforma, o que la propia plataforma me guíe a mí para poder implementar un marco de gestión de riesgos, porque realmente está súper documentado y está muy bien armado en base a mejores prácticas internacionales. Y bueno, por último vamos a ver algunos reportes, no necesariamente en ese orden, porque van a ver que por lo menos a mí me gusta arrancar desde los reportes y desde los resultados finales para hacer algo desde lo macro hacia lo más pequeño. Pero bueno, vamos a ver algo de reportes y de cómo monitorear el riesgo. Bien. Bueno, luego de esta pequeña introducción conceptual, desde lo que vamos a ver, desde el punto de vista más académico, si se quiere, vamos a meternos sí, ahora en la solución de Risk Bond, y acá voy a cerrar la presentación, y vamos a entrar en lo que es la solución. Bien, muchos de ustedes que ya son usuarios de Galvanize conocen lo que es la interfaz, deben estar más familiarizados con ella. Y acá voy a comenzar a navegar por el sistema desde lo que son los mapas de riesgo, ¿bien? Esto es lo que sería un mapa de riesgo dentro de Galvanize, una de las opciones para poder visualizarlo. Voy a poner por aquí, voy a ver si amplío la pantalla, bueno, lo muestro acá, no importa. Bien, bueno, acá tenemos dividido obviamente en los ejes de probabilidad de impacto cuáles son los riesgos en los cuales fui analizando. Si me paro en cada uno de estos riesgos, voy a poder evaluarlo y ver la información de los riesgos, así que yo desde este mapa tengo una visión macro y bastante amplia de lo que es el estatus de todos los riesgos de mi organización. Bien. Yo podría aplicar filtros sobre esto, y ahora les voy a mostrar cómo lo tengo organizado, pero en este caso, como estoy buscando objetivos estratégicos, yo aquí lo tengo dividido en objetivos estratégicos y áreas. Entonces, si por ejemplo tengo un objetivo estratégico que apunta a incobrabilidad 0, me muestra que tengo un par de riesgos vinculados con este objetivo estratégico, ¿sí? Si en cambio lo quiero ver por expansión de mercado, bueno, me muestra cuáles son los riesgos vinculados con expansión de mercado. Esto lo puedo ver por objetivo estratégico o por área en este caso. Esta es una organización que tenemos diseñada, que tiene una casa matriz y sucursales, muy parecido a Interop, en distintos países. Entonces podría llegar a ver, bueno, esta es la matriz de riesgos de Argentina, esta es la de Uruguay. ¿Sí? Esto se parametriza totalmente, o sea, el usuario va a poder definir cuáles son los criterios por los cuales va a tener su matriz de riesgo, cuáles son los valores que vamos a poner acá, incluso el texto que está acá arriba también es parametrizable. Así que yo acá puedo tener, en lugar de áreas, sucursales, departamentos, secciones, como ustedes quieran llamarlo.
Sí, en este caso, como el enfoque es hacia objetivos estratégicos, siempre recomiendo tener por aquí un nivel con el objetivo estratégico, pero bueno, también se pueden utilizar palabras claves, por ejemplo, si busco la palabra fraude, en algún lado yo le indiqué que estos riesgos son de fraudes, y a su vez lo puedo combinar con estas opciones, ¿sí? Puedo mostrar los de fraude que son de casa matriz, ¿bien? Bueno, a partir de este criterio multidimensional de cómo puedo yo tener una visión de los riesgos, yo tengo la posibilidad de guardar una matriz, por ejemplo, si yo tengo un responsable de Argentina, al cual quiero que tenga acceso a estos, que pueda visualizar, o le quiero simplemente enviar la matriz desde un PDF, van a ver que los formatos que manejan son súper amigables para poder visualizarlo fuera de la herramienta. Bueno, yo puedo, sin ningún problema, guardar este mapa de riesgos como mapa de riesgo de Argentina. Y ahí directamente cuando vuelva a mis mapas de riesgos voy a poder elegir, bueno, ver todo o ver específicamente el de Argentina, ¿sí? Entonces, bueno, esto me permite que yo pueda crear tantos mapas de riesgos como usuarios o como personas quiera compartir, y que, bueno, a su vez pueda tener una visión macro general de todo, con todos mis riesgos estratégicos, o una específica por área, en este caso, por objetivo estratégico, o incluso por palabra clave. Bien. Aquí hay un concepto que está súper interesante, que está presente en todo el sistema, y yo aprovecho acá para mostrárselo, que es la máquina del tiempo, ¿sí? Le pusieron este nombre bastante creativo, si se quiere. Le llaman máquina del tiempo porque, en definitiva, yo puedo viajar desde mi matriz, o van a ver desde los reportes, o desde donde esté parado, a cualquier momento, y poder ver cuáles eran mis riesgos en ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, acá me voy al 26 de marzo, y esto era lo que tenía el 26 de marzo de riesgos cargados. Bien. Esto es súper interesante, más que nada porque nos permite hacer un seguimiento continuo de todos los riesgos, ¿de acuerdo? Al yo poder pararme en cualquier momento del tiempo, no es que el sistema va guardando en función de, no sé, por ejemplo, si yo tuviera la matriz del año pasado y tuviera la matriz del diciembre del 2019 y ahora estoy trabajando sobre 2020, no. Yo puedo ver día a día, esto, la idea es que justamente se vaya nutriendo día a día de información, y ahora les voy a mostrar la manera que tenemos de poder alimentar todos estos riesgos. En la medida que voy nutriendo todos los días de información, bueno, yo voy a poder saber cuáles fueron los riesgos si quiero la semana pasada. Bien. Así que esto está enfocado hacia una gestión continua de los riesgos, en tiempo real. ¿Qué tan tiempo real va a ser esto? Bueno, depende de cómo yo defina este marco en mi organización, pero tengan presente que esto podría llegar a ser día a día. Imagínense con las cosas que están pasando hoy, lo necesario que es tener una herramienta que me permita gestionar los riesgos, no fotos anuales y variaciones de esas fotos anuales, sino, bueno, poder ir llevando un flujo durante todo el año, mensual o como yo quiera, de cómo fue la situación de cada una de estas áreas u objetivos. ¿Bien? Bueno, esta es una de las maneras de ver el mapa de riesgos. Les voy a mostrar otra, que a mí me resulta súper interesante, en la cual yo puedo ver a través de dos ejes las distintas áreas y los objetivos estratégicos, e identificar, por ejemplo, que Casa Matriz está un poquito complicado en cuanto a imagen corporativa. En Uruguay diríamos que está en el horno. Tenemos 66 riesgos y está en rojo, entonces rápidamente yo puedo saber que tengo que tomar alguna medida sobre Casa Matriz, ¿sí? O ver, por ejemplo, que están todos medios parejos en cuanto a inversiones, pero que acá hay algunas variaciones entre las distintas sucursales. Bueno, esta es otra manera de verlo. Todas estas matrices las podemos ver desde la parte del riesgo inherente, el riesgo residual, lo mismo la que mostraba hoy. Yo no se los conté esto, pero el tamaño puedo definir si lo quiero ver por riesgo inherente o residual, o puedo definir que veo en los ejes también. Esto es totalmente parametrizable. Si quiero ver probabilidad, impacto, u otras dimensiones que quiera incorporar a la matriz. Bien. Bueno, ¿cómo llegamos a este punto? Acá yo partí del final, les conté el final de la historia. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, llegamos a esto a través de lo que es el perfil de riesgo, ¿de acuerdo? Nosotros cargamos una serie de riesgos en nuestra organización. En este caso, al estar mostrando esto de RiskBond desde el enfoque estratégico, ¿cuáles son los riesgos que afectan mis objetivos estratégicos? Los ingresamos dentro del sistema
Ahora les voy a mostrar varios mecanismos para poder ingresar y evaluar estos riesgos. Y bueno, previo al ingreso de esto, nosotros tenemos que parametrizar justamente esto que les comentaba, los objetivos estratégicos y cuál es el mapa, lo que le llamamos mapa de la estrategia, ¿sí? En este caso las áreas o sucursales y los objetivos estratégicos. ¿Bien? Esto es tan sencillo como poder vincular uno de estos. Por ejemplo, aquí tengo infraestructura sólida. Este es un objetivo estratégico de esta organización, tener los sistemas online 24/7. Bueno, yo podría agarrar acá, en principio digo que es una responsabilidad o que me interesa como objetivo estratégico de casa matriz, pero bueno, supongamos que por alguna razón desde Argentina se están haciendo muchas operaciones que se están vinculando dentro de la propia web. Yo simplemente desde acá puedo agregar Argentina y a partir de ahora, cada vez que evalúe un riesgo vinculado con este objetivo estratégico, bueno, me va a pedir hacerlo tanto en casa matriz como en Argentina. Es tan sencillo como esto, ¿sí? También a nivel de los riesgos tengo una parte de configuración, que no me voy a meter tanto porque capaz que no es lo más... nos llevaría un poco de tiempo ahondar en cada cosa, pero van a ver que es súper fácil cambiar. Estos son los estados, esto es cómo gestiono los riesgos, es muy fácil, tan sencillo como modificar las palabras. Lo mismo con las calificaciones, ¿sí? Yo acá definí un marco de gestión de riesgos por probabilidad de impacto, pero podría agregar un nuevo factor, ¿de acuerdo? Yo puedo tener n factores, como para que tengan una idea, esto está enfocado en riesgos estratégicos, pero lo que tiene que ver con normas ISO, por ejemplo, se evalúan varios factores, se evalúa por allí lo que tiene que ver con, bueno, con exposición, con grado de exposición y demás. Bueno, se puede hacer acá, se puede armar matrices de riesgo adaptadas al criterio que yo quiera, o puedo agregar distintos criterios de probabilidad de impacto y puntuarlo. Y bueno, para que ya vayan sabiendo, puedo definir atributos también, que son campos a medida para cada riesgo que voy a cargar. En esta demo que les voy a mostrar ahora, ya tengo algunos atributos creados, pero bueno, quédense con la idea de que los atributos los podemos incorporar a gusto, ¿sí? Por ejemplo, si voy acá, retraso de entrega de productos, en detalles, todos los campos que yo tengo acá, quién es el propietario del riesgo, cuál es la categoría, cuál es el apetito al riesgo, que es un texto, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos campos los puedo parametrizar, nosotros lo parametrizamos en el inicio, y es muy fácil la gestión de esto, ¿sí? Por eso les decía, un proyecto de implementación de esto se hace sumamente rápido. Obviamente depende de la complejidad de cada organismo y del grado de madurez que tengan, pero bueno, es muy rápido de hacer porque todas las opciones están acá. Jugamos generalmente entre configuración y mapa de la estrategia. Tenemos todo cargado como para poder rápidamente levantar estas matrices. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí entonces? Lo que llamamos perfil de riesgo, que son todos los riesgos que tengo identificados, y aquí tenemos unos pocos como para ir mostrándoles. Y bueno, y esto es un pantallazo de cuál es el estatus de cada uno de ellos, ¿sí? Tengo algunos que están acá para evaluar. Les comentaba hoy, en configuración defino cuáles son los estados por los cuales puede atravesar un riesgo. En este caso yo lo tengo definido como riesgos aceptados, una auditoría continua, mitigados, pero tengan presente que esto lo podemos modificar y lo podemos adaptar para cada uno de ustedes. Por ejemplo, aquí tengo un riesgo vinculado con pérdidas de diferencia de inventario. Asumo que en esta organización es importante, la diferencia de inventarios está vinculada con algún objetivo estratégico, por eso está aquí. Pasar un riesgo de estos, por ejemplo, a decir que ya está mitigado, es tan sencillo como arrastrar el riesgo hacia la solapita que dice mitigado, y ahí el sistema solo me va a indicar bueno, que está mitigado y por cuánto tiempo. Por ejemplo, si lo paso a auditoría, ¿sí? Así que esto, al ser justamente drag and drop, es bastante fácil de poder indicar. Otra manera de convertirlo acá, si yo voy al riesgo y lo visualizo, bueno, también tengo desde acá, mientras estoy mirando ese riesgo, la posibilidad de decir que, por ejemplo, está mitigado, y le puedo indicar cuál es el periodo de mitigación. Voy a decirle que este lo tengo mitigado por un año, porque, por ejemplo, no sé, contraté un seguro. Entonces, bueno, esto lo puedo cargar acá, y le puedo cargar los datos de ese riesgo. Entonces, a partir de ahí, como ven, ya me lo posiciona donde corresponde. Esto es una visión general de cuál es el estatus de todos mis riesgos, en este caso, como dijimos, estratégicos. ¿De acuerdo? Vieron que acá arriba, ya con haber mostrado la matriz, es muy fácil navegar por la visión de riesgos, porque ya sabemos que tenemos la máquina del tiempo, y podemos ver cuáles fueron los riesgos a marzo, por ejemplo.
y ahí me actualiza. Ese en marzo no estaba mitigado, hoy sí, así que vuelvo para acá. Y bueno, de esta manera nosotros nos podemos mover por este conjunto de riesgos que vamos a tener y que vamos a estar gestionando durante todo el año en forma continua. Hago mucho hincapié en esto del tema de que sea en forma continua porque, bueno, Galvanize, desde hace años, como saben, lo arrastra desde ACL, tenemos la visión de lo que es la auditoría continua, el monitoreo continuo y la gestión de riesgos de manera continua. ¿Sí? Esa es nuestra fortaleza y nuestros sistemas están pensados justamente desde esa óptica. Bueno, ¿cómo recopilamos estos riesgos? Dijimos, los vamos a gestionar de manera continua, perfecto. Hoy en día, con esto que pasó del COVID-19, si será importante gestionar riesgos de manera continua y si nos habrán quedado nuestros planes de riesgo del año pasado, nuestras matrices de riesgo desactualizadas, ¿no? Con todo esto que pasó. La idea es que aquí nosotros podamos incorporar riesgos desde distintas herramientas. Una opción para incorporar riesgos es desde acá mismo poder levantarlos. Yo puedo agregar un riesgo y escribirlo. Yo soy la persona que está en la gestión de riesgos y lo agrego desde acá de una manera muy fácil. Esto es súper intuitivo, ¿no? Lo puedo crear desde el propio sistema. O puedo ir a lo que nosotros llamamos biblioteca de riesgos, que es una recopilación de riesgos basado en lo que es Standard & Poor's. Por aquí explica de dónde sale, Basilea y otros marcos, donde tenemos riesgos que ya los tenemos clasificados. ¿Sí? Yo les comentaba, bueno, tenemos distintas clasificaciones de riesgos, esto va a depender de cada organización, pero fíjense si lo tendremos actualizado y si esto será continuo, que tenemos una categoría que es exclusiva para riesgos vinculados con esta pandemia, con COVID. ¿Sí? Si yo selecciono un riesgo, lo puedo importar y automáticamente me aparece en la matriz para que yo lo pueda modificar y definir. Bien, en este caso, yo ahora los tengo en inglés, es el marco puro que nosotros manejamos, lo puedo editar, lo puedo modificar, lo puedo adaptar a mi organización. Entonces, una fuente de riesgos es esta biblioteca de riesgos que se va a ir alimentando de manera constante y que, de alguna manera, a mí como especialista en riesgos, me da un marco para poder irlos incorporando. Bien. Otra fuente muy interesante de riesgos, y esta es la tercera, la primera dijimos tiene que ver con la expertise de cada analista de riesgos, que nos puede agregar acá. La siguiente tiene que ver con una mezcla de esa expertise y una biblioteca de riesgos recopilada de distintos organismos, distintos medios que son internacionales. Y bueno, incorporados por Galvanize, inclusive, bueno, ya les decía, en el día a día, esto de COVID lo tuvimos que meter porque nos lo pidieron mucho. Bueno, también tenemos una tercera opción, que es la que a ustedes les llegó un correo, que se llama Talleres sobre Riesgos. Y voy a entrar acá para que vean cómo funciona un taller de riesgos y para que luego ustedes lo puedan ver en acción. Yo por ahí les disparé hace un ratito, 14 de abril, vieron que hice algún testing, esto no me deja mentir. Les disparé por ahí a todos los participantes, eran unas 87 personas, un taller de riesgos, ¿sí? ¿Cuál es la idea de este taller de riesgos? Que nosotros, una vez identificados los riesgos, podamos hacer una evaluación de lo que es la probabilidad del impacto, de lo que sería el riesgo inherente, en principio, con las distintas áreas que son los que en definitiva me van a decir a mí una primera aproximación a ese riesgo, ¿bien? Sin perjuicio de que luego yo como analista de riesgo y como gestor pueda volcar esa información o no a mi matriz, ¿bien? Esta es un taller que yo disparé internamente, no es el que les mandé a ustedes, el de ustedes por ahí lo están recibiendo. Más que nada porque, bueno, para no mostrar por acá en progreso el participante, voy a poder ver quiénes fueron los que enviaron, para que no se vean sus correos más que nada, por eso voy a mostrar otro. Pero en definitiva, esta información que está aquí, que me aparece ahora, de cuánta es la probabilidad de impacto de los riesgos que yo elegí, bueno, es información que fue cargada por cada una de las áreas que recibieron este riesgo. Acá el primer riesgo que estoy evaluando es fallas de seguridad en la página web. Aquí me dice cuánto es el riesgo inherente que obtuvo de la ponderación de las distintas personas que lo fueron recibiendo y por cada una de las sucursales. Estas son las respuestas que recibí y cómo llegó a esta ponderación. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, aquí en progresos del participante se puede ver. Esto se disparó. Estas son las personas que completaron. Mira, mitad y mitad. Si lo hubiéramos ensayado no hubiera salido tan bien. La mitad de las personas contestaron a este riesgo y hay una mitad que no contestó, entre ellos yo todavía no lo contesté. Simplemente con el botón reenviar me estaría enviando nuevamente ese correo.
Algo interesante de esto es que, como pudieron ver, los correos que se pueden disparar desde un taller de riesgos no necesariamente son usuarios de la plataforma. Entonces, bueno, yo esto lo puedo disparar a los correos electrónicos de las áreas que en realidad no trabajan en el módulo de riesgo. La idea de esto es hacer una recopilación de cuál es la percepción de probabilidad de impacto de lo que es el riesgo inherente, realizada directamente por los encargados de cada una de estas sucursales, por ejemplo, o si tuviera abierto por área de compras, administración, finanzas, cada una de las gerencias, encargados, subgerencias, o como ustedes lo quieran parametrizar y organizar. ¿De acuerdo? Esto, en mi experiencia personal, es una tarea que lleva bastante tiempo hacerlo manual, lleva reuniones, mails, planillas de Excel que van y vienen. Desde aquí es tan sencillo como esto mismo, como disparar un taller de riesgo y que ustedes reciban un mail con un link y lo vayan contestando. Bien, acá hay varios riesgos que fueron evaluados. A ustedes les va a llegar un correo y cuando ingresen al correo, a ver si lo tengo por acá, sí, van a ver algo parecido a esto. Este es uno que disparé haciendo pruebas. Les va a decir los riesgos para los cuales fueron asociados y ustedes van a poder cargarle probabilidad e impacto a cada uno de esos riesgos. Aquí le dice, bueno, este riesgo de ausencia de procedimientos y control en la entrega de mercaderías es un riesgo que afectó al área de Uruguay. Yo les asocié todas las sucursales para que puedan jugar bastante con esto. Simplemente cambiándole acá, ya queda, ¿sí? No hay un botón guardado, es súper sencillo. Entra la persona, no sé, yo soy el gerente de Uruguay, entro acá, pongo probabilidad e impacto, le pongo un comentario, aquí además me va a decir los detalles de ese riesgo, a qué objetivo estratégico está vinculado. Le puedo poner un comentario, puedo incluso adjuntar alguna evidencia de auditoría, algo que yo tenga, por lo cual justifique por qué considero que la probabilidad de este riesgo es moderada. Y bueno, y en ese caso, esto que yo envíe, automáticamente en el momento de que yo toco acá, ya le está llegando a quien se encarga de gestionar este taller de riesgo. Por acá hay un link muy interesante que tiene que ver con las definiciones de riesgo, que es la propia documentación que ustedes generan dentro de la herramienta de cuáles son los criterios de probabilidad de impacto. ¿Sí? A mí me gusta muchas veces cuantificar esto y poner, bueno, impacto bajo, no sé, si repercute las ventas en menos de $1 millón, no sé, algo así. Pero bueno, esto depende de cómo ustedes generen ese marco, pero es interesante porque van a tener una ayuda ahí para quien lo completa, que está acá, que va a poder ver, bueno, cuál es el criterio que yo tengo que usar para elegir probabilidad de impacto, ¿no? Que nosotros le podamos decir cuáles son las reglas del juego. Habitualmente hacemos un lanzamiento de eso, hacemos como una especie de kickoff, donde los reunimos a todos, les explicamos lo teórico de lo que es un marco de gestión de riesgo a las gerencias, que no necesariamente tienen por qué saber el concepto de un riesgo residual o riesgo inherente, y a partir de ahí les enviamos esto y cada uno lo contesta. ¿Sí? Realmente es una práctica que nos ahorra muchísimo tiempo y genera un ambiente colaborativo en la organización que está súper interesante, además de dejar todo respaldado, de poder tener un historial de todo lo que se contestó. Y bueno, los talleres tienen una fecha de vencimiento, con lo cual, si la persona después se arrepiente, antes de la fecha de vencimiento puede cambiar lo que sugirió. Y yo como facilitador puedo hacer que este riesgo aplique al perfil de riesgo o no. ¿Sí? O sea, lo puedo tomar como que, bueno, sí, lo voy a aplicar a mi matriz, o puedo de todas maneras tenerlo como referencia y en mi matriz poner lo que yo puedo agregarle desde mi expertise como analista de riesgos. ¿Sí? Esto no necesariamente es obligatorio que el resultado de este relevamiento lo pueda volcar a la matriz. Tengo la posibilidad, puedo hacerlo o no. Bien. Entonces, bueno, volviendo a perfil de riesgo, dijimos 3 maneras de poder cargar riesgos aquí. Los puedo ingresar los riesgos estratégicos en mi perfil de riesgo, puedo levantarlo de una biblioteca de riesgos. Una vez que tengo los riesgos definidos, puedo yo mismo evaluar de manera subjetiva la probabilidad y el impacto, o tengo la posibilidad a través de un taller de riesgos de poder evaluar esos riesgos de manera subjetiva, pero con cada una de las áreas que me va a indicar cuál consideran que es la probabilidad de impacto. No lo voy a mostrar ahora, pero se los comento, y algunos ya lo manejan. También se pueden armar cuestionarios dentro del sistema, así que puedo armar cuestionarios de relevamientos de riesgos independiente de esto, como otra herramienta como para poder recopilar riesgos y después ingresarlos en la matriz. ¿Sí? Simplemente un formulario donde la persona me identifique 3 o 4 riesgos y yo lo pueda tomar en cuenta.
Bueno, esto con respecto a cómo recopilo esos riesgos. Yendo a lo que tiene que ver con el análisis de riesgos, me voy a meter por aquí en la matriz. Tenemos varios conceptos interesantes de cómo interactúa Galvanize con los distintos módulos entre sí. Vieron que por aquí yo puedo elegir probabilidad de impacto de manera manual, igualito a lo que ustedes pudieron ver en el taller de riesgos. Pero también tengo la posibilidad de vincular los riesgos a medidas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo un riesgo que tiene que ver con pagos inadecuados a proveedores, y yo lo que hice fue vincularlo a dos indicadores, que a su vez los puedo obtener a través del módulo robot. Como ustedes sabrán, ACL Analytic es un monstruo en lo que tiene que ver con análisis de datos. No me voy a meter mucho en la herramienta, simplemente se los muestro un poquito por arriba para quienes no lo conozcan. Tienen conectores con lo que se les ocurra, ya sea local o en la nube, si trabajan con alguna solución tipo Salesforce o SAP. Tiene conectores para cualquier tipo de datos, tiene, bueno, lo que es análisis, aprendizaje automático, incorporó, bueno, rutinas para poder entrenar modelos y predecir, es decir, tiene un montón de funcionalidades a nivel analítico que permite que ustedes de manera continua generen indicadores, ¿bien? Estos indicadores que nosotros generamos desde analíticos y desde robots, tenemos la posibilidad de que de alguna manera puedan impactar en mi probabilidad de impacto. Es decir, yo acá en vez de decir que la probabilidad depende de un análisis subjetivo, ¿sí? Yo recuerdo que hubieron 4 casos de pagos inadecuados, entonces, bueno, voy a poner que la probabilidad es alta. Yo puedo decirle directamente que sea algo objetivo, es decir, que mire todos los meses, por ejemplo, cuántos fueron los pagos que tuvieron esas características y que en base a eso se automatice. Esto es simplemente asociarle una de esas medidas, por ejemplo, cantidad de casos sospechosos, si yo quiero que mi probabilidad dependa de los casos sospechosos, y yo le puedo indicar al sistema que, bueno, si fueron menos de 5, la probabilidad es baja, si fueron entre 5 y 20, es poco, es bajo poco, no aplica entre menos de 5, bajo entre 5 y 20, moderada, le ponemos acá que sea alta, y si es mayor o igual que sea mayor. Entonces, de acuerdo a esto que yo le definí, ya la probabilidad y el impacto no es más algo que yo le voy a cargar, sino que va a depender de esos indicadores. Imagínense que ustedes tengan analíticos corriendo todos los meses y que puedan actualizar esta matriz mes a mes en función de los datos. Por eso les hablaba de gestión de riesgos continua. Acá hacemos una combinación entre los conceptos de monitoreo continuo y gestión de riesgos. Esto es súper útil. Muchas veces, bueno, lo que nos dicen, no tenemos la suficiente madurez en gestión de riesgos para poder hacerla. Yo creo que sí, que la mayoría de las organizaciones esta evaluación, aunque sea intuitivamente, lo hace en base a observaciones, ¿sí? A casos, no sé, si tengo temas de devoluciones y los fraudes por devoluciones, yo sé que el impacto que pueden tener es bajo porque tengo pocas devoluciones en el año. Bueno, tengo manera de hacer un analítico que mire cuántas devoluciones tuve en el año y determinar de manera objetiva si fueron pocas, menos, el año pasado, más. Entonces, todo esto nosotros, créanme que podemos implementarlo y llevarlo a datos para mejorar lo que es la evaluación de riesgos, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de hacer eso para poder mejorarlo. Por aquí hay uno que está interesante, que es pérdida de imagen por conducta de funcionarios, que se los voy a mostrar, para mostrarles otra manera de poder medir también. Hoy les comentaba, puede ser en base a casos que yo detecte de mis datos, o también vinculado con lo que tiene que ver con Big Data y con recopilación de información. Bueno, en este caso, este riesgo de pérdida de imagen, capaz que es difícil mapearlo vinculado a datos. ¿Qué datos tengo yo en mis sistemas de gestión? Tengo SAP, Oracle Business Suite, o lo que sea, Suite, o lo que se les ocurra, y qué datos tengo ahí que me pueda indicar que tengo un caso de ética. Bueno, nosotros dentro de la solución, de la suite de soluciones, tenemos cuestionarios, donde, por ejemplo, podemos generar dentro de Galvanize un canal de denuncias, donde, bueno, a través de distintas preguntas permitimos que cualquier stakeholder, cualquier interesado en nuestra organización, un funcionario, un proveedor, un cliente, pueda hacer una denuncia anónima, ¿sí? Tenemos por ahí algún webinar solo de canal de denuncias y tenemos información por si les interesa, pero en definitiva lo que quiero mostrarles es que a partir de estos cuestionarios podemos obtener un indicador. Esto es un storyboard, es un conjunto de gráficos vinculados con gestión de fraude, pero yo puedo saber, bueno, a partir de ese canal de denuncias, obtener información que no tengo en mis sistemas,
para saber cuántas fueron las denuncias que tuve, por ejemplo, en el mes, y que esa cantidad de denuncias que fui recopilando todos los meses, y que voy recopilando todos los meses, pueda impactar a su vez en un riesgo que yo tenga en mi matriz. De esta manera, utilizando la creatividad, yo podría decir, bueno, algunos riesgos los voy a evaluar de manera subjetiva, yo como analista de riesgos y con mi expertise voy a saber cuál es la probabilidad de impacto, voy a poder predecir la probabilidad de impacto de ese riesgo. Puedo hacer un taller de riesgos y evaluar, y que cada área evalúe y hacer algo un poquito más objetivo, si se quiere, o contemplando la opinión de cada una de las áreas. O puedo ir directamente a datos y conectarme a mis sistemas y saber la probabilidad de impacto en función de mis sistemas. O una cuarta opción, puedo yo crear un cuestionario y evaluar en mi organización cuál es la percepción respecto a determinado tema, o incluso con terceros, con proveedores, con clientes, como quiera, como es una línea ética, por ejemplo, y hacer que eso impacte en mi probabilidad de impacto de los riesgos durante todo el año. ¿Bien? Entonces tenemos muchas herramientas para lograr ese objetivo, que a veces parece tan difícil, de que la matriz de riesgo tenga vida propia, por decirlo de alguna manera, que todos los meses, todos los días, vayan cambiando en función de la realidad de mi organización. Esto logra que lleguemos a generar una gestión de riesgos súper objetiva, y bueno, y muy documentable, muy mostrable, por decirlo de alguna manera, a terceros. Genera un ambiente, un entorno de riesgo súper interesante. Para tener en cuenta también en lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, por ahí les voy a mostrar algo más que tenemos, y que tiene que ver con la incorporación de marcos de gestión y de mapas de cumplimiento, ¿sí? Nosotros habitualmente no solo tenemos que hacer las cosas bien, sino además tenemos que mostrar que la estamos haciendo bien. Entonces, dentro de todas las actividades que tenemos como analistas de riesgos, tenemos que cumplir con ciertas normativas y tenemos que poder mostrar de una manera bastante sencilla cuál es el cumplimiento de esas normativas. Entonces, dentro de la solución nosotros podemos vincular riesgos a lo que tiene que ver con planes de aseguramiento y con mapas de cumplimiento en el entorno de lo que tiene que ver con ciertos marcos habituales, ¿no? Podemos gestionar lo que tiene que ver con normas ISO, con ISO 27001, con COVID, o con cualquier marco o cualquier mapa de cumplimiento que ustedes apliquen de manera local. Bien. Ahora les voy a mostrar, vamos a volver a la presentación y vamos a ahondar un poquito más en esos temas. Pero me interesa más que nada mostrarles por aquí, una vez hecho este recorrido por el sistema, cuáles son los módulos que tenemos incluidos en esta solución RiskBond, y los cuales les proponemos a ustedes para poder gestionar los riesgos de manera adecuada. Ya lo vimos, el módulo que llamamos estrategia tiene que ver con todo esto de la matriz. Esto es en términos generales. Dentro del módulo tenemos un montón de cosas que no nos vamos a meter ahora en detalle, pero podemos hacer un seguimiento de las tareas y de las horas destinadas a los trabajos de mis colaboradores. Tenemos la posibilidad de, como les decía, de incorporar marcos, mapas de cumplimiento, que son checklists, que ahora vamos a ver, con distintos pasos y acciones. Tenemos la posibilidad de generar reportes a medida a partir de acá. Imagínense todo el potencial de Galvanize y de su módulo ACL, específicamente de Analytics, vinculado a esto. Además tenemos un módulo específico de reportes que está muy bueno, les permite generar reportes a medida. También podemos, este es el módulo ACL Robotic, que interactúa con RiskBond para lo que tiene que ver con esto que les mostraba de las métricas y de poder automatizar cosas, ¿sí? Generar un analítico que se corra todos los meses, que ese analítico todos los meses vaya actualizando información. Para eso podemos indicarle a través de un robot que se cumpla una determinada rutina. Este esquemita lo tienen por ahí también, para que lo puedan revisar, pero creo que más que nada estaba bueno hacer una recorrida por el sistema, más que meternos en lo que es el esquema. En definitiva queda más claro ahora que lo vimos en acción. Vamos a meternos ahora sí en los beneficios de la plataforma Hibon. Vamos a hacer un resumencito de esto que les mostré y cuáles son los beneficios que encuentro que está bueno mencionarles. Más allá de los clásicos beneficios de gestionar estas cosas en una herramienta, quiero hacer hincapié en cuáles son las cosas que son específicas de Hibon como valor agregado y como ventaja competitiva
no tanto desde el punto de vista comercial, sino más bien desde el punto de vista de consultoría y desde mi punto de vista como usuario y como consultor e implementador de esto, ¿bien? Lo primero que encuentro que me parece que es fundamental es que facilita un entorno colaborativo con toda la organización. Ya vieron que trabajamos mucho en incorporar en esta herramienta, en esta suite, elementos que nos permitan manejar una colaboración en toda la organización. Por ahí yo les mostraba, tenemos el taller de riesgos, tenemos la posibilidad de crear cuestionarios sobre lo que ustedes quieran consultar. En este caso yo les mostré el canal de denuncias, puede ser un relevamiento de riesgos, puede ser lo que ustedes quieran relevar internamente, facilita muchísimo eso. Y bueno, genera también estos storyboards, que son un conjunto de gráficas que a mí me permiten fácilmente hacer poder presentar la información de manera gerencial y demás. Entonces, facilita mucho la colaboración de toda la organización. Es la única plataforma que integra, del mercado, que integra gestión de riesgos con Analytics. Es decir, esto que les mostré de los robots. Eso es muy importante, poder ir a los datos para poder generar información. Nos permite hacer un control, un monitoreo continuo de los riesgos. Les mostré por ahí la máquina del tiempo y las ventajas que tiene. Facilita lo que tiene que ver con la adopción de mejores prácticas y marcos de gestión. Acá les estoy mostrando un poquito lo que tiene que ver con COVID y cómo podemos hacer un checklist dentro del sistema e incorporar información de cómo fui cumpliendo con cada uno de los temas. Tenemos la biblioteca de riesgo. Bueno, hay muchas herramientas vinculadas a mejores prácticas, ¿sí? Y bueno, lo otro interesante es que es una plataforma 100% en la nube, con todas las dificultades que estamos teniendo hoy laborales y con todo este tema del cambio digital que nos ha llegado medio a prepo de la mano del señor COVID. Garantiza niveles de seguridad muy superiores en la nube, todo lo que tiene que ver con la gestión a través de Amazon Web Service. Facilita lo que es el trabajo remoto. Los clientes que tienen esta solución no se vieron prácticamente afectados en su manera de trabajar. Y bueno, se actualiza de manera continua adoptando mejores prácticas y soluciones. Bien, esto que les comentaba, surgió este problema y ya lo tenemos incorporado en la plataforma y ya hemos hecho, de hecho, webinars acerca de esto. Así que bueno, ya cerrando, me pasé un poquito de tiempo, bueno, más o menos, dijimos 1 hora, nos quedan unos minutos todavía. Vamos a ver preguntas y respuestas que ustedes puedan llegar a tener y así vamos ya redondeando esta sesión del día de hoy. Gracias, Emilio. Excelente presentación, muy clara. Te Muchas voy a gracias, leer muchas una gracias. pregunta que tenemos acá. Bueno, avanti. Nos preguntan, ¿es posible automatizar la evaluación del riesgo tanto en probabilidad como impacto? Mostrarte medidas de automatización vinculada con indicadores cuantitativos, pero sobre una sola variable. ¿Esto es posible en ambos ejes? Sí, es correcto. Es correcto. Nosotros los indicadores en realidad los asociamos a cada una de las dimensiones que definamos. Entonces, podemos tener un indicador que afecta a probabilidad solamente, y por ejemplo el impacto evaluarlo de manera manual, porque no tenemos cómo saber el impacto, o porque ya sabemos que el impacto va a ser alto, sea cual sea la probabilidad. Entonces el indicador lo asociamos solo a probabilidad. O en algunos casos puedo decir que tengo 2 indicadores distintos, y uno me afecta a probabilidad y otro impacto, o jugar con los indicadores. Eso es posible hacerlo. Así que bueno, sí, la respuesta es que sí, se puede gestionar de esa manera. Buenísimo. Tengo otra que dice, si tengo mi matriz de riesgos, la cargo en el sistema. En función a ellos, ¿puedo armar mis proyectos de auditoría? Bien, perfecto. Espectacular. Vamos a mostrar un poquito esa parte. Posiblemente tenga que volver a conectarme. Bien. Bueno, dentro de los riesgos que yo estoy mostrando por aquí, debo tener alguno vinculado. Tengo uno por acá, creo que tengo anotado, me voy a fijar. A proyectos de auditoría. Dentro de las cosas que podemos hacer, y si no, ahora yo vinculo uno. Bien, acá justamente tengo uno, perfecto. Bueno, yo aquí tengo una evaluación de un riesgo, y tengo la posibilidad desde el lado de aseguramiento de vincular este riesgo, por ejemplo, a un tratamiento que estoy haciendo, a un proyecto de auditoría. ¿Sí? Acá, por ejemplo, dentro de
Esta es una empresa que creamos nosotros para cursos, se llama Wow ACL. Es un curso que hicimos a nivel académico, nosotros esto lo brindamos en algunas universidades. Bueno, esto es un proyecto de seguimiento de las compras mensuales, y desde este proyecto, que los puedo mostrar por acá, aquí tengo trazabilidad de, bueno, este riesgo estratégico, hoy en día tengo un proyecto de auditoría que estoy manejando, y tengo posibilidad de ir al proyecto y de ver dentro de ese proyecto cuáles fueron los hallazgos que fui detectando. ¿Qué me muestra la plataforma? Me muestra un resumen de, por ejemplo, los asuntos. Acá le llamamos asuntos, pero esto también se parametriza, ¿no? Pueden ser asuntos, hallazgos, observaciones, lo que ustedes quieran. Acá puedo ver cuál es el impacto que detecté en el costo, ¿sí? Es decir, hice mi auditoría, la estoy gestionando todos los meses. Acá tengo el proyecto de auditoría con los distintos personas que tengo asociadas. Me dice que, bueno, que tuvo un impacto del costo de 60.000 y las transacciones que tuvieron, y por acá me aparecen cuáles son los hallazgos que fui detectando, ¿sí? No se cuenta con suficiente personal para realizar controles cruzados, que tiene una gravedad elevada y media. Esto es una vinculación entre proyectos de auditoría y hallazgos de auditoría y riesgos estratégicos. Toda la suite, toda la solución está integrada y está comunicada entre sí, entonces tengo la posibilidad de vincularlo. Ya sea desde acá de aseguramiento o incluso podría llegar aquí en tratamiento a indicarle de qué manera ese proyecto puede impactar en mi probabilidad de impacto, ¿sí? Entonces yo podría decir que gracias a ese proyecto de auditoría que estoy analizando, bueno, reduzco la probabilidad y el impacto en un 20 o en un 50%, generando un nuevo riesgo, que en este caso va a ser el riesgo residual, ¿sí? Entonces, un poco resumiendo la respuesta a esa pregunta, tengo la posibilidad desde el lado de aseguramiento de vincular un riesgo con proyectos y ver cuáles fueron los hallazgos que fui detectando, ¿de acuerdo? Y cuál fue el impacto en dinero de esos hallazgos, esto es importante, lo puedo tener cuantificado. Y tengo la posibilidad también de, vinculando un riesgo estratégico a proyectos, saber, bueno, esos controles que fui implementando, cómo impactan en mi probabilidad de impacto para generar el riesgo residual. Esa sería un poco la respuesta a esa pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna más por ahí que te haya llegado? Dale, te digo la última porque nos estamos quedando sin tiempo. Todas las que Bueno, no podamos bárbaro. contestar las vamos a estar contestando por mail, así que no se preocupen. ¿Cómo Bien. se vinculan los controles que mitigan los riesgos? ¿Cómo se vinculan? Bueno, por aquí mismo, en esto que yo tengo acá de tratamiento, yo estoy haciendo justamente, puedo hacer una vinculación entre los riesgos y los controles, ¿sí? Generalmente esos controles yo los voy a estar gestionando en proyectos independientes, y bueno, tengo la posibilidad desde acá, dentro de lo que es tratamiento, de, por ejemplo, incorporar aquí en editar enlace del tratamiento, incorporarlo a algún control que yo tenga definido, por ejemplo, en una auditoría. Bueno, aquí tengo un control que se llama diseño de instrumentos y verificación, para, no sé, alineamientos y parámetros, no sé qué. Bueno, agarro un control, encuentro un control, cuál es el control que lo quiero vincular, y desde acá puedo hacer el vínculo, y bueno, y a partir de ahí, a través de ese control, puedo de vuelta realizar la evaluación de lo que es el riesgo residual. Así que bueno, sería todo, en definitiva, todo se hace desde el mismo lugar, desde la gestión de perfil de riesgo, cuando voy a ver ese riesgo, bueno, desde la misma pantalla yo evalúo todo lo vinculado con ese riesgo. Le agrego los controles, los proyectos de auditoría, las medidas, todo desde un mismo lugar. No tengo que moverme demasiado dentro del sistema, súper amigable en ese sentido. Bien. ¿Por ahí alguna otra consultita o ya vamos redondeando, como quieran? Si tenemos un montón, pero bueno, ya nos estamos pasando de tiempo, así que se las vamos a contestar por Bueno, correo, espectacular. vamos. Muy bien. Bueno, muy bien. Agradecerles a todos por haber participado de este webinar. Les contestaremos el resto de las dudas que puedan llegar a tener. Buenísimo que tengan, que se les haya generado consultas. Eso lo agradecemos pila. La idea, espero que se haber cumplido con el objetivo de mostrarles de manera integral toda la solución. Y bueno, estamos en contacto en cada uno de los países para lo que quieran, para lo que necesiten respecto a este tema y a otros que se irán desarrollando. Por ahí no sé si ya querés comentar algo del próximo webinar y ya redondeamos. Dale, dale. Gracias, Emilio. Les Dale, comentamos espectacular. que este jueves a las
10 horas de Chile, Bolivia, Paraguay, 11 horas de Argentina, Uruguay, vamos a estar brindando otro webinar sobre 5 tips para aprovechar al máximo la tecnología de ACL en sus procesos de auditoría. Se los vamos a compartir luego. Y igualmente pueden inscribirse, está toda la información en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram también. Por allí pueden acceder a los links, tienen que inscribirse. Y por último les quería comentar que les va a estar llegando una encuesta de Hibon, de esto que mencionó muy por encima Emilio, en la cual si les pedimos si por favor se toman unos minutitos para respondernos algunas consultas, más que nada sobre este webinar, feedback, si les gustó, de qué les gustaría que hablemos para poder programar próximos de acuerdo a sus intereses. Así que si, Emi, no tenés nada más para agregar. Cerramos por acá. Muchas gracias. Dale, gracias a todos y los esperamos en el próximo webinar.